No era una atleta, una celebridad ni una estrella de los medios. Sin embargo, durante años el mundo no pudo dejar de hablar de ella. Elin Nordegren era, en muchos aspectos, la tranquila opuesta de todo lo que Tiger Woods representaba. Mientras él vivía bajo las luces más brillantes del deporte, ella permanecía en las sombras, elegante, reservada y reacia a desempeñar el papel de una típica esposa de celebridad. Y sin embargo, a finales de la década de 2000, su nombre se convirtió en noticia de primera plana en uno de los escándalos más infames de la historia moderna. La historia de Elin es diferente a la de la mayoría que cae en el centro de atención por asociación. Cuando su matrimonio con Tiger Woods se derrumbó, no aprovechó para hacer entrevistas, acuerdos televisivos o programas de telerrealidad. En cambio, ella dio la espalda al caos y comenzó a reconstruir una vida que pocos esperaban que creara. Esa transformación de compañera silenciosa a mujer independiente es la razón por la que tanta gente hoy se sorprende al ver hasta dónde ha llegado. Pero antes de saltar a su vida actual, vale la pena retroceder al principio. Para entender el viaje de Elin, hay que entender cómo se convirtió en la señora Woods en primer lugar, porque en verdad ella nunca quiso la fama, nunca buscó la atención y nunca pidió vivir a la sombra del ícono más grande del golf. Nacida el 1 de enero de 1980 en Estocolmo, Suecia, Elin creció lejos del brillo de las cámaras. Su infancia estuvo basada en el intelecto y el servicio público. Su madre, Barbro Holmberg, fue una respetada política que llegó a ser ministra de Migración y Política de Asilo de Suecia. Su padre, Thomas Nordegren, fue un distinguido periodista y corresponsal extranjero, a menudo ausente cubriendo historias que marcaron titulares internacionales. En su hogar, la disciplina, la privacidad y la ambición eran la norma. ¿Fama? No formaba parte de la ecuación. Elin, según todos los informes, era una joven diligente y con los pies en la tierra. Trabajó a tiempo parcial como adolescente, estudiaba seriamente y solo ocasionalmente modelaba para mantenerse. Aunque su apariencia llamativa la llevó a algunas sesiones de revistas, nunca lo persiguió como una carrera. Si acaso, su entorno familiar le había enseñado que el esfuerzo constante, no el glamour, era el camino hacia una vida significativa. Su viaje a los Estados Unidos ocurrió casi por casualidad. Mientras trabajaba en una tienda de ropa en Suecia, conoció a Mia Parnevik, la esposa del golfista profesional Jesper Parnevik. Impresionada por la presencia tranquila y la responsabilidad de Elin, Mia le ofreció un trabajo como niñera para sus hijos en Florida. Fue una decisión práctica para Elin, trabajo estable, viajar y la oportunidad de ver una nueva parte del mundo. Ella aceptó, pero esta elección ordinaria, tomar un trabajo de niñera, fue la decisión que cambiaría todo. A través de la familia Parnevik, Elin entró en el mundo exclusivo del golf profesional. Asistió a torneos, se mezcló en círculos sociales y, inevitablemente, se cruzó con atletas cuyos rostros eran conocidos en todo el mundo. Uno de ellos era Tiger Woods, quien en ese momento no solo dominaba el golf, lo estaba redefiniendo. Tiger estaba en la cima de su poder. Campeonatos, patrocinios y fama mundial lo rodeaban. Sin embargo, detrás de la imagen confiada, había un hombre que notó a la tranquila niñera sueca al margen. La persiguió con persistencia, y aunque Elin fue cautelosa, incluso dudosa, eventualmente sucumbió a su encanto. Su relación rápidamente se intensificó, llevando a uno de los matrimonios más destacados en el mundo del deporte. Pero como la historia revelaría más tarde, los cuentos de hadas son frágiles. Y la vida de Elin, que antes se definía por la privacidad y una fuerza tranquila, pronto sería consumida por un escándalo público tan explosivo que conmocionó al mundo entero. Mucho antes de que Elin Nordegren se convirtiera en el rostro reacio de una de las traiciones más públicas en la historia moderna del deporte, vivía una vida definida por la disciplina silenciosa y las rutinas ordinarias. Para entender cuán impactante fue su posterior transformación, primero necesitas apreciar cuán alejado estaba su mundo inicial del caos de la cultura de celebridades estadounidense. Elin nació el día de Año Nuevo de 1980 en Estocolmo, Suecia, una fecha que, en retrospectiva, casi se siente simbólica. Mientras el mundo celebraba una nueva década, su vida comenzó en una familia arraigada no en el glamour, sino en el intelecto y el servicio público. Su madre, Barbro Holmberg, construyó una distinguida carrera política y eventualmente se desempeñó como ministra de Migración y Política de Asilo de Suecia. Su padre, Thomas Nordegren, era un periodista respetado y corresponsal extranjero, cubriendo temas globales para la radio sueca. En un hogar como este, valores como el trabajo duro, la disciplina y la privacidad personal eran los pilares de la vida diaria. A diferencia de muchos que más tarde orbitarían el mundo de la celebridad, Elin nunca buscó la fama. De hecho, quienes la conocían la describían como tímida, enfocada y discretamente ambiciosa a su manera. Trabajó a tiempo parcial como adolescente, incluyendo periodos en el comercio minorista y ocasionalmente modeló para ayudar a cubrir gastos.
Esto es, aunque su impresionante belleza nórdica podría haberla convertido en una estrella en el mundo de la moda, ella veía el modelaje solo como un trabajo secundario. Su enfoque estaba en otro lugar, en construir estabilidad, no en buscar atención. Quienes la conocieron en ese entonces a menudo comentaban que se comportaba con una madurez más allá de sus años. Era confiable, centrada y resistente al atractivo superficial de la fama. En otra línea de tiempo, podría haberse quedado en Suecia, forjando una carrera en algo académico, profesional, o quizás en el sector público como sus padres, pero el destino tenía otros planes. Su mudanza a los Estados Unidos no fue un salto glamuroso, fue uno práctico. Mientras trabajaba en una tienda de ropa en Estocolmo, se cruzó con Mia Parnevik, la esposa del golfista sueco Jesper Parnevik. Mia quedó inmediatamente impresionada por la compostura y el sentido de responsabilidad de Elin. Pronto le ofreció a Elin un trabajo como niñera para sus hijos en Florida. Para Elin fue una oportunidad inesperada, la posibilidad de vivir en el extranjero, ganar dinero de manera constante y ampliar sus horizontes. Al aceptar la oferta, se mudó a Estados Unidos, entrando en una vida que era cómoda, pero aún no extraordinaria. Vivía con la familia Parnevik, cuidaba de sus hijos y los acompañaba a torneos de golf y reuniones sociales. Fue a través de este círculo deportivo unido que la vida de Elin pasó silenciosamente de ordinaria a extraordinaria. El golf profesional en ese momento era más que solo un deporte. Era una cultura de eventos de alta sociedad, viajes internacionales y exposición a celebridades. Al convertirse en parte del hogar de los Parnevik, Elin de repente se codeaba con atletas de fama mundial. Era visible pero aún no estaba en el centro de atención, siempre la presencia tranquila y silenciosa en el fondo. Y en esos círculos, un nombre dominaba sobre todos los demás: Tiger Woods. Tiger ya era un fenómeno, uno de los atletas más reconocidos del planeta. Los patrocinadores hacían fila en su puerta, las cámaras de los medios seguían cada uno de sus movimientos. No era solo un golfista, era un ícono global que parecía casi intocable, y sin embargo, como el destino lo quiso, él notó a Elin. Al principio, ella no estaba interesada. El propio Jesper Parnevik dijo más tarde que Elin no tenía ningún deseo de salir con un atleta profesional, especialmente uno tan famoso como Tiger. Sabía que ese estilo de vida significaría un escrutinio interminable, cámaras destellando y la pérdida del anonimato tranquilo que valoraba. Pero Tiger fue persistente. Con el tiempo su determinación venció su vacilación. Finalmente, ella aceptó una cita. Lo que comenzó como cenas casuales y escapadas privadas rápidamente se convirtió en un romance que capturó la atención del mundo. En tan solo unos años, la tranquila niñera sueca se encontró comprometida con el golfista más famoso del mundo. En 2004, se convirtió en la señora de Tiger Woods. El cuento de hadas había comenzado, pero, como el mundo vería más tarde, los cuentos de hadas bajo el resplandor de la cultura de la celebridad a menudo tienen un costo devastador. Cuando Elin Nordegren se cruzó por primera vez con Tiger Woods, no podía saber que estaba entrando en uno de los romances más escrutados en la historia del deporte. Para ella, la vida en Florida con la familia Parnevik consistía en días estables y estructurados, llenos de tareas de cuidado infantil, responsabilidades del hogar y ocasionales vislumbres del mundo de la alta sociedad del golf profesional. Tiger, sin embargo, ya vivía en un universo completamente diferente. A principios de la década de 2000, Tiger Woods no era solo un golfista. Era un fenómeno, el campeón más joven del Masters en la historia, el primer atleta multimillonario en su deporte y el hombre que casi por sí solo transformó el golf en un espectáculo global. Con patrocinios de Nike, Gillette y American Express, su imagen estaba en todas partes, vallas publicitarias, comerciales, revistas. No solo estaba ganando torneos, estaba reescribiendo la narrativa de quién podía dominar el deporte. Para la mayoría, Tiger parecía intocable, incluso mítico. Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente pulida, era solo un hombre, uno que, según todos los relatos, quedó cautivado cuando notó a la tranquila niñera sueca que rara vez buscaba el protagonismo. Elin, sin embargo, no quedó impresionada de inmediato. De hecho, no tenía ningún deseo de ser parte del caos de celebridades que seguía a Tiger a todas partes. Jesper Parnevik, cuya familia empleaba a Elin, admitió más tarde que ella rechazó múltiples intentos de Tiger para llamar su atención. Ella valoraba la privacidad, la independencia y la estabilidad. Lo último que quería era ser lanzada a un frenesí de tabloides, pero Tiger no era nada sino persistente. Durante el transcurso de varios meses, la invitó a cenas, reuniones privadas y escapadas tranquilas. Poco a poco, su resistencia se suavizó. Aquellos que estaban cerca de la pareja en ese momento a menudo describían a Tiger como inusualmente amable y atento cuando se trataba de Elin, tal vez percibiendo que ella no estaba deslumbrada por su fama como otros. Su romance creció rápidamente. En 2003, durante un viaje a Sudáfrica donde Tiger estaba compitiendo, él propuso matrimonio.
Publicación. El lugar era tan extravagante como el hombre mismo. La lujosa reserva de Casa Shanwari, conocida por su belleza aislada y safaris de vida silvestre. Tiger no solo le estaba pidiendo que se casara con él, la estaba invitando a una vida de riqueza, estatus y escrutinio inimaginables. Ellen dijo que sí. Para octubre de 2004, se casaron en una de las ceremonias más exclusivas de la década. La boda tuvo lugar en Sandy Lane Resort, en Barbados, un lugar tan opulento que se convirtió en un símbolo de su estatus. El evento estuvo fuertemente custodiado, con docenas de personal de seguridad, asegurando que ningún medio de comunicación se entrometiera. Los invitados incluían celebridades, realeza deportiva y familiares cercanos. Era grandioso, pero cuidadosamente privado. Una contradicción que reflejaba a la pareja misma. Después, se instalaron en una extensa mansión en Windermere, Florida, completa con muelles privados, seguridad avanzada y todos los lujos imaginables. Desde afuera, eran la imagen de la perfección, el mejor golfista del mundo y su deslumbrante esposa, construyendo una familia y un futuro juntos. Pero debajo de la superficie pulida, la vida ya era complicada. Para Ellen, adaptarse a su nueva realidad no fue fácil. Había pasado de ser una persona privada a la esposa de un hombre perseguido por paparazzi en todos los continentes. Cada atuendo que usaba, cada aparición que hacía, era fotografiada, analizada y criticada. Mantuvo la compostura evitando entrevistas y negándose a participar en la narrativa de celebridad. Mientras Tiger aparecía en comerciales y conferencias de prensa, Ellen se retiraba al fondo, protegiendo ferozmente su privacidad. Aún así, para el público, su matrimonio parecía un cuento de hadas. 2 años después, en 2007, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, una hija llamada Sam Alexis. En 2009, nació su hijo, Charlie Axel. Por todas las apariencias, la familia Woods lo tenía todo: riqueza, amor y la imagen perfecta del éxito. Sin embargo, las apariencias pueden engañar, y a medida que la fama de Tiger se elevaba, las grietas bajo la superficie de su matrimonio comenzaron a profundizarse. Desde afuera, el hogar de los Woods parecía ser la imagen perfecta del éxito moderno. Tiger Woods, la cara de todo un deporte, estaba ganando campeonatos, firmando acuerdos de patrocinio que rompían récords y siendo uno de los atletas más ricos del mundo. A su lado estaba Elin Nordegren, tranquila, elegante y siempre evitando cuidadosamente el foco de atención. Juntos, crearon una imagen que parecía tan impecable como la portada de una revista. Su hogar en Windermere, Florida, se convirtió en una fortaleza de lujo. La extensa propiedad contaba con muelles privados, exuberantes jardines y un nivel de seguridad diseñado para mantener al mundo exterior a raya. Dentro, Ellen manejaba una vida dedicada a la familia. Mientras Tiger estaba en el campo, Ellen se encargaba del ritmo diario de criar a los hijos, mantener la privacidad y crear estabilidad. En 2007, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Sam Alexis Woods. El momento fue poético. Sam nació el día después de que Tiger quedara en segundo lugar en el Abierto de Estados Unidos, con Tiger apresurándose a casa desde el campo para estar al lado de Ellen. 2 años después, en 2009, nació su hijo, Charlie Axel Woods, completando lo que parecía una familia perfecta. El público adoraba esta narrativa: una superestrella global, una esposa impresionante y 2 hermosos hijos. Este era el sueño. Fotos de ellos de vacaciones en las Bahamas, asistiendo a eventos o simplemente caminando juntos, pintaban un retrato de armonía. Para muchos, Tiger y Ellen se convirtieron en símbolos de la familia de celebridades moderna, poderosa, admirada e intocable. Pero la realidad a puertas cerradas era mucho más complicada. Mientras Tiger prosperaba bajo los reflectores, Ellen se sentía profundamente incómoda con ello. Rara vez concedía entrevistas y rechazaba constantemente oportunidades mediáticas, incluso cuando las revistas ofrecían pagos sustanciales. Nunca aprovechó su posición como esposa de Tiger, una elección que solo profundizó su mística. La gente quería saber más sobre ella, pero se negaba a darles acceso. En cambio, Ellen priorizó la privacidad por encima de todo. Rara vez aparecía en eventos públicos, a menos que fuera necesario, eligiendo pasar su tiempo en casa con sus hijos. Incluso sus fotos de boda permanecen privadas, nunca vendidas ni filtradas, y no existían cuentas en redes sociales que ofrecieran vislumbres de su vida diaria. Para Ellen, su silencio se convirtió en parte de su identidad, alimentando la curiosidad mientras protegía su cordura. Aún así, incluso en su silencio, la fama de Tiger comenzó a pesar mucho. Según se informa, extrañaba el anonimato de su vida en Suecia, los paseos simples, las compras y las conversaciones sin cámaras al acecho. Vivir a la sombra de Tiger Woods significaba que incluso los detalles más ordinarios podían convertirse en titulares. Para el mundo exterior, nada de esto era visible.
En la superficie parecían invencibles. Ellen era admirada por su elegancia, Tiger por su dominio atlético. Sus dos hijos pequeños daban a la imagen de cuento de hadas de la vida familiar una nueva profundidad. Juntos parecían la encarnación de tenerlo todo, pero debajo de la imagen pulida comenzaban a formarse grietas. El horario de Tiger se volvió más exigente, sus compromisos públicos más invasivos, sus lesiones, cirugías y el creciente dolor físico estaban pasando factura. Detrás de escena, comenzaron a circular rumores sobre su comportamiento inquieto, sus viajes erráticos y su creciente distancia de Ellen. La imagen de cuento de hadas se mantenía fuerte para las cámaras, pero en privado, la tensión estaba aumentando. Y cuando finalmente se rompiera, no sería un desenlace silencioso, sería uno de los escándalos más sonoros en la historia del deporte. Eran las primeras horas del 27 de noviembre de 2009, el fin de semana de Acción de Gracias, cuando la ilusión de perfección que rodeaba a Tiger Woods y Elin Nordegren se hizo añicos de manera espectacular. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, se informó que Tiger había estrellado su Cadillac Escalade contra una boca de incendios y un árbol justo afuera de su casa en Florida. En la superficie parecía ser un accidente extraño, pero menor. Sin embargo, en pocas horas, el mundo se dio cuenta de que no era un accidente de coche ordinario. Según informes reunidos posteriormente, el incidente fue desencadenado por una confrontación dentro de la casa de los Woods. Ellen supuestamente había descubierto mensajes de texto sospechosos en el teléfono de Tiger, mensajes que insinuaban infidelidad. Lo que comenzó como una discusión nocturna aparentemente se convirtió en caos. Algunas fuentes afirmaron que cuando Tiger intentó irse en su SUV, Ellen lo persiguió afuera, palo de golf en mano. No para hacerle daño, sino, como sugirieron más tarde los vecinos, para romper la ventana trasera en un intento frenético de detenerlo. Momentos después, el sonido de un choque resonó en el tranquilo vecindario. Los vecinos salieron corriendo y encontraron a Tiger inconsciente en el suelo, con Ellen de pie sobre él. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, transportando al golfista más famoso del mundo al hospital. La declaración inicial de la policía fue vaga, evitando cuidadosamente cualquier mención de conflicto doméstico. Pero los tabloides ya estaban al acecho, percibiendo una historia que explotaría mucho más allá de los límites del golf. Y explotó. En cuestión de días, comenzaron a surgir susurros sobre la vida secreta de Tiger. Lo que comenzó con una supuesta amante rápidamente se convirtió en un desfile de mujeres, cada una presentándose con historias, mensajes de texto y mensajes de voz. Camareras, trabajadoras de clubes nocturnos y mujeres de todo el país afirmaron haber tenido aventuras con el hombre que una vez fue considerado el ejemplo de la disciplina y los valores familiares. El número creció sorprendentemente rápido, transformando un accidente de coche en un escándalo en toda regla. Las revelaciones fueron implacables. Los tabloides publicaron supuestas transcripciones de mensajes de voz donde Tiger suplicaba a las mujeres que no revelaran sus identidades. Otros vendieron sus historias por dinero, proporcionando detalles lascivos que dominaron los titulares. Durante semanas, parecía que cada ciclo de noticias descubría una nueva capa de traición. Las consecuencias fueron devastadoras, no solo a nivel personal, sino también profesional. El imperio cuidadosamente construido de Tiger comenzó a colapsar. Los patrocinadores huyeron en masa. Accenture fue el primero en terminar su asociación, rompiendo lazos con el golfista que había sido su imagen durante 6 años. Gillette redujo su papel en sus campañas globales. Incluso Gatorade silenciosamente descontinuó una bebida diseñada alrededor de su nombre. El hombre que una vez fue sinónimo de enfoque, confianza y éxito, ahora era considerado una advertencia. Para Ellen, la humillación fue insoportable. Ella había construido su vida alrededor de la privacidad y la confianza solo para ver su matrimonio destrozado bajo el foco más brillante del mundo. Sin embargo, notablemente, permaneció en silencio. Sin entrevistas enojadas, sin colapsos públicos, sin sacar provecho de su traición. Las únicas imágenes que el mundo vio de ella durante esas semanas caóticas fueron a través de los lentes de los paparazzi. Ellen caminando sola, recogiendo a sus hijos, o entrando y saliendo de su casa, su rostro una máscara de compostura. Mientras tanto, Tiger emitió una disculpa cuidadosamente redactada, admitiendo sus fallos y anunciando que se alejaría del golf indefinidamente. Para un hombre cuya vida giraba en torno a la precisión y el control, fue el movimiento más impactante de todos, un reconocimiento de que su imagen cuidadosamente elaborada se había derrumbado. El retrato de la familia perfecta había sido destrozado, y las grietas que se habían estado formando silenciosamente durante años ahora eran visibles para todo el mundo. Para Tiger fue el comienzo de una dolorosa caída en desgracia. Para Ellen fue el comienzo de un viaje aún más difícil, eligiendo cómo avanzar cuando su vida privada había sido destruida de la manera más pública imaginable. Tras esa noche de noviembre, lo que comenzó como un impactante accidente de coche se convirtió en uno de los escándalos más infames en la historia del deporte. En cuestión de días, el mundo
Los medios descendieron sobre Tiger Woods y, por extensión, Elin Nordegren. Lo que antes se susurraba en las sombras, ahora se derramaba en los titulares, y cada nueva revelación era más dañina que la anterior. Comenzó de manera pequeña. Una sola mujer se presentó afirmando haber estado involucrada con Tiger durante su matrimonio. La historia era escandalosa, pero algunos la desestimaron como sensacionalismo de tabloide. Luego apareció otra mujer, luego otra y luego otra. Para cuando se calmó la tormenta, más de una docena de mujeres habían afirmado públicamente tener relaciones con el hombre que había sido celebrado como el rostro de la disciplina, la familia y la integridad. La evidencia era condenatoria. Algunas tenían mensajes de texto. Otros tenían mensajes de voz donde la inconfundible voz de Tiger les suplicaba que mantuvieran sus conexiones en secreto. Un mensaje, reproducido repetidamente en la televisión nacional, tenía a Tiger pidiendo nerviosamente a una mujer que borrara su nombre de su teléfono porque Elin podría descubrirlo. Para los fanáticos que alguna vez lo vieron como invencible, fue una caída surrealista de la gracia. Los medios de comunicación globales se abalanzaron. Durante semanas, los comediantes de la noche hicieron chistes a su costa. Los titulares gritaban traición, escándalo e hipocresía. Programas de entrevistas enteros se dedicaron a analizar su caída. Los paparazzi acamparon fuera de su casa con la esperanza de capturar la reacción de Elin. Cada ángulo de la historia, sus patrocinadores, sus hijos, su reputación, fue explotado para el consumo público. ¿Y los patrocinadores? No esperaron. Accenture terminó su asociación por completo, borrando efectivamente a Tiger de sus campañas globales. Gillette, que una vez estuvo orgullosa de colocarlo junto a otros íconos de la masculinidad, se retiró drásticamente. Incluso Gatorade, que había lanzado una bebida deportiva con la marca Tiger, abruptamente descontinuó la línea. En términos financieros solamente, el escándalo le costó millones, pero el verdadero costo fue su reputación. Para Elin, la tormenta fue insoportable. Ella siempre había valorado el silencio y la privacidad, y de repente, su traición más íntima era la historia más grande del mundo. Los fotógrafos la seguían a los parques, gimnasios y supermercados. Las revistas analizaban cada foto. ¿Estaba sonriendo? ¿Estaba llorando? ¿Había perdido peso? Se convirtió, en contra de su voluntad, en un símbolo de la esposa traicionada. Sin embargo, incluso en medio del caos, Elin no reaccionó con ira. Se negó a vender su historia. Se negó a dar a los tabloides los arrebatos que querían. Su compostura se convirtió en su propia declaración. En una cultura obsesionada con el escándalo y la venganza, ella se destacó, eligiendo la dignidad sobre el espectáculo. Mientras tanto, Tiger intentó manejar la crisis. En febrero de 2010, dio una disculpa televisada, reconociendo sus fallos y expresando remordimiento. Anunció que se tomaría un descanso indefinido del golf, alejándose del deporte que había definido su vida. Para alguien que había construido su reputación sobre el control, era la señal más visible de que todo se había desmoronado. El escándalo no se trataba solo de infidelidad. Se trataba de engaño, imagen y el colapso de una persona cuidadosamente construida. Durante años, Tiger había sido comercializado como el campeón perfecto. Disciplinado, enfocado y con principios morales, la revelación de que su vida privada era lo opuesto dejó a los fanáticos atónitos y traicionados. A medida que pasaban los meses, el ranking mundial de Tiger se desplomó, su rendimiento sufrió y el imperio que había construido estaba en ruinas. Pero para Elin, la decisión de qué hacer a continuación era aún más grande. ¿Podría perdonar? ¿Podría reconstruir? ¿O ya estaba el matrimonio más allá de salvarse? El mundo observaba cada uno de sus movimientos y pronto tomaría una decisión que sorprendió al público y marcó el final definitivo de su supuesto cuento de hadas. Para agosto de 2010, menos de un año después de ese infame accidente y la avalancha de revelaciones que siguieron, el matrimonio de los Woods había terminado. Lo que una vez se había promocionado como una unión de cuento de hadas entre el golfista más famoso del mundo y su elegante esposa sueca se había disuelto en uno de los divorcios más costosos y públicos en la historia de las celebridades. El anuncio no vino con entrevistas incendiarias o teatralidades en la corte, sino con un comunicado discreto y profesional emitido por los abogados. Tanto Tiger Woods como Elin Nordegren confirmaron que su matrimonio había sido disuelto legalmente en un tribunal de Florida. No hubo titulares sensacionalistas sobre confrontaciones airadas en la sala del tribunal, ni discursos dramáticos, solo la cruda finalización de los papeles de divorcio firmados, sellados y archivados. Pero aunque el tono fue moderado, el acuerdo fue todo menos eso. Informes sugirieron que Elin se fue con aproximadamente $100 millones, convirtiéndolo instantáneamente en uno de los divorcios de celebridades más caros de la historia. Los periódicos, ávidos de drama, se desataron con especulaciones. ¿Era ella una víctima finalmente recibiendo justicia? ¿O era una estrategia
Una estratega que había jugado sus cartas brillantemente. Para Elin, la verdad era mucho más simple. El dinero no era su enfoque, sus hijos lo eran. Ella y Tiger acordaron compartir la custodia de Sam y Charlie con un horario diseñado para minimizar las interrupciones en sus vidas. Desde el principio, Elin insistió en la estabilidad, no en la venganza. Ella quería que sus hijos estuvieran protegidos del caos, incluso si el mundo se negaba a dejarlos en paz. El público, sin embargo, no estaba listo para dejarla ir en silencio. Los paparazzi seguían cada uno de sus movimientos. Si caminaba por la playa, aparecían fotos con titulares que especulaban sobre su recuperación. Si llevaba compras, los tabloides enfocaban su rostro para analizar si parecía desolada o decidida. Cada expresión era analizada en busca de significado, como si su dolor privado pudiera reducirse a un pie de foto. Finalmente, Elin rompió su silencio en una entrevista cuidadosamente elegida con la revista People. Sus palabras fueron medidas, honestas y silenciosamente devastadoras. Admitió que había sido sorprendida por las revelaciones. La palabra traición no es lo suficientemente fuerte, dijo. Sentí como si todo mi mundo se hubiera desmoronado. Insistió en que nunca había sospechado de la doble vida de Tiger. Durante los últimos 3 años y medio, cuando todo esto estaba sucediendo, yo estaba más en casa con los embarazos y los niños. Estoy tan avergonzada de no haber sospechado nunca. Su declaración cortó meses de especulación. No había hecho la vista gorda, ni había aceptado la infidelidad a cambio de lujo. Simplemente había confiado en su esposo, y esa confianza se había roto. También reveló el impacto que había tenido en su salud. Noches sin dormir, sesiones de terapia y la pérdida de un futuro en el que había creído. Sin embargo, incluso en su dolor, Elin estaba notablemente serena. Dejó claro que no estaba interesada en la venganza. Habló del perdón, no como una elección fácil, sino como un proceso. El perdón lleva tiempo. Es el último paso del proceso de duelo. Sus palabras resonaron profundamente. En una cultura obsesionada con el escándalo, Elin se negó a hacerse la víctima o a vender amargura por beneficio. Estaba tranquila, digna y no dispuesta a dejar que los tabloides la definieran. Pero mientras su silencio le trajo respeto, también alimentó interminables especulaciones. ¿Quién era la verdadera Elin? ¿Estaba planeando en silencio su próximo capítulo o se estaba retirando a la oscuridad para siempre? La verdad era mucho más sorprendente porque mientras el mundo debatía su próximo movimiento, Elin ya estaba sentando las bases para una vida que nadie podría haber predicho. Cuando los titulares finalmente cambiaron, muchos asumieron que Elin Nordegren se retiraría a las sombras, viviendo tranquilamente de su acuerdo y desapareciendo del interés público. Pero lo que hizo a continuación sorprendió a todos. En lugar de desaparecer o aprovechar su notoriedad, Elin tomó una decisión audaz. Reconstruiría su vida en sus propios términos, lejos del caos de los tabloides y los paparazzi. Su primer movimiento no fue lo que nadie esperaba. En lugar de lanzar una marca, iniciar una línea de moda o unirse al circuito de reality shows como tantas divorciadas de alto perfil, Elin volvió a la escuela. Se inscribió en Rollins College en Winter Park, Florida, no por publicidad, sino por ella misma. Su campo elegido, psicología. Para una mujer que había sido empujada a una de las traiciones más públicas de la historia moderna, la decisión tenía sentido. La psicología ofrecía una manera de entender, sanar y transformar el dolor en conocimiento. Sus compañeros de clase, muchos de los cuales desconocían su pasado en los tabloides, la describían como disciplinada y dedicada, nunca usando su fama para llamar la atención. Se sentaba en las aulas como cualquier otro estudiante, entregando tareas, estudiando para exámenes y trabajando incansablemente hacia su título. Para el año 2014, se graduó con un promedio casi perfecto de 3.96. Obteniendo su título de licenciatura en psicología e incluso dando un breve discurso en la ceremonia de graduación. Sus comentarios no fueron sobre escándalo o traición, sino sobre resiliencia, gratitud y la importancia de la perseverancia. También fue honrada con el premio al estudiante sobresaliente, prueba de que su compromiso académico había sido tan notable como su transformación personal. Este capítulo de su vida fue simbólico. Elin ya no era solo la exesposa de Tiger Woods, era una académica, una graduada y una mujer que había reclamado su identidad. La educación le dio no solo credenciales, sino también una nueva narrativa, una que había construido completamente por su cuenta. Pero la escuela no era el único ámbito donde estaba destacando silenciosamente. Alrededor de la misma época, Elin hizo un movimiento decisivo en el sector inmobiliario. En 2011 compró una mansión frente al mar de $12 millones en North Palm Beach, Florida. La mayoría de la gente asumió que simplemente viviría allí cómodamente. En cambio, lo derribó por completo y lo reconstruyó desde cero, creando una extensa propiedad que reflejaba sus raíces escandinavas, minimalista, elegante y moderna.
El proyecto fue meticulosamente ridículo, y Ellen se volcó en los detalles. Años después, en 2020, vendió la propiedad por $28.6 millones, una ganancia asombrosa que marcó uno de los giros inmobiliarios más exitosos en el condado de Palm Beach ese año. No fue solo una victoria financiera, fue una declaración. Ellen había transformado lo que muchos pensaban que era una historia de pérdida en una de triunfo. A diferencia de muchos en su posición, no recurrió a Instagram o a la televisión de realidad para presumir su éxito. Se mantuvo firmemente alejada de las redes sociales, negándose a invitar a extraños a su mundo personal. Sus elecciones fueron deliberadas, independencia financiera silenciosa sobre autopromoción ruidosa. Había encontrado una manera de prosperar sin titulares. Para el público fue tanto sorprendente como refrescante. En una época en la que el escándalo a menudo se convierte en una etiqueta de por vida, Ellen había reescrito el guión. Ya no era solo la esposa traicionada en las historias de tabloides. Era una graduada, una empresaria y una madre que había elegido el crecimiento sobre la venganza. Sin embargo, incluso con su éxito, la curiosidad sobre su vida personal nunca cesó. Después de todo, si había reconstruido su educación y su carrera, ¿qué pasaba con el amor? La respuesta a esa pregunta revelaría otro capítulo inesperado en su viaje. A mediados de la década de 2010, Ellen Nordegren había logrado algo que pocos creían posible. Había reclamado su identidad, reconstruido su estabilidad y emergido más fuerte que nunca. Pero aunque su carrera, educación e independencia financiera habían sido victorias impresionantes, la pregunta seguía presente. ¿Volvería a abrir su corazón alguna vez? Durante años después del divorcio, Ellen mantuvo su vida romántica en privado. Hubo rumores en los tabloides sobre posibles parejas, pero ella nunca confirmó nada. Parecía que no tenía interés en vivir nuevamente bajo el microscopio de la curiosidad pública. Pero luego, silenciosamente, apareció una nueva figura en su vida, Jordan Cameron, un ex ala cerrada de la NFL que había jugado para los Cleveland Browns y los Miami Dolphins. La historia de Jordan, en muchos aspectos, reflejaba la de Ellen. Al igual que ella, se había alejado del foco de atención antes de lo que la mayoría esperaba. Después de sufrir múltiples conmociones cerebrales, se retiró del fútbol siendo aún joven, eligiendo la salud y la paz sobre la fama continua. Era reflexivo, centrado y no estaba interesado en buscar atención. Para quienes los conocían, parecía el complemento perfecto para la naturaleza reservada y privada de Ellen. Para el año 2017, los dos eran oficialmente una pareja, aunque, al estilo típico de Ellen, mantuvieron su relación casi completamente fuera del ojo público. No hubo debuts en alfombras rojas, ni anuncios en redes sociales, ni entrevistas presumiendo su romance. En su lugar, construyeron su vida en silencio, lejos de las cámaras. En 2019, la noticia del nuevo capítulo de Ellen se dio a conocer de la manera más discreta posible. Fue vista en el partido de fútbol de su hijo, con un notorio embarazo. Los medios inmediatamente estallaron en especulaciones, pero fiel a su estilo, Ellen no dio ninguna declaración. No fue hasta más tarde que se confirmó que ella y Jordan habían dado la bienvenida a un hijo juntos. Incluso entonces, la pareja se abstuvo de exhibir a su hijo en los medios. Para ellos, la privacidad no era solo una preferencia, era una necesidad. Su relación ha permanecido discreta desde entonces. Amigos de la pareja los describen como dedicados a sus hijos y el uno al otro, viviendo una vida centrada en la familia lejos del foco de atención. Para Ellen era un nuevo tipo de historia de amor, no construida sobre la fama, sino sobre el respeto mutuo, valores compartidos y el deseo de una existencia sencilla y con los pies en la tierra. Al mismo tiempo, su relación de crianza compartida con Tiger Woods experimentó su propia transformación. En los primeros años, después del divorcio, las cosas estaban comprensiblemente tensas. La traición había sido demasiado reciente, las heridas demasiado frescas. Pero con el tiempo, tanto Ellen como Tiger reconocieron que sus hijos eran lo primero. Gradualmente, construyeron un ritmo respetuoso. Hoy en día, a menudo se ve a Ellen y Tiger asistiendo juntos a los eventos de sus hijos, apoyando silenciosamente desde las líneas laterales, a veces incluso intercambiando conversaciones corteses. El propio Tiger ha reconocido públicamente el papel de Ellen como una madre excepcional, admitiendo en una entrevista que su capacidad para coparentar con éxito se debió, en gran parte, a su fortaleza y madurez. Su hijo, Charlie, incluso ha seguido los pasos de Tiger, jugando al golf competitivo. Ellen ha sido vista en torneos, de pie silenciosamente entre la multitud, animándolo sin llamar la atención sobre sí misma. Para el público, estos momentos tienen un sentido de conmovedor. Una vez en el centro de un escándalo que sacudió el mundo del deporte, ahora se presenta como una madre que apoya el futuro de su hijo con un orgullo silencioso. En muchos aspectos, la vida personal de Ellen refleja el mismo arco que su vida profesional, medida, privada y profundamente intencionada.
Ella no persiguió la fama, no buscó ese simpatía y no intentó reescribir la historia en público. En cambio, construyó una nueva vida con amor, equilibrio y dignidad en su núcleo. Pero quizás el capítulo más sorprendente estaba por venir, porque aunque el mundo puede haber dejado atrás el caos de los tabloides del pasado, Ellen realmente había dominado el arte de seguir adelante, creando un presente tan diferente de su pasado que cuando la gente la ve hoy, les deja sin aliento. Hoy Elin Nordegren vive una vida casi irreconocible del caos de 2009. Se han ido las cámaras parpadeantes fuera de su casa, la interminable especulación y los titulares que diseccionaban cada uno de sus movimientos. En cambio, ha construido algo raro en la era moderna de la celebridad. Paz. Reside en Florida, donde se enfoca en criar a sus hijos en un entorno centrado en la familia. Sus propiedades son privadas, su vida social discreta y sus prioridades muy claras. A diferencia de tantos que alcanzan la fama a través de escándalos, Ellen nunca convirtió su dolor en una marca. No hay un imperio en Instagram, ni memorias detallando cada traición, ni apariciones en programas de telerrealidad diseñadas para aprovechar la curiosidad del público. Ha elegido un camino diferente, uno definido no por lo que le fue quitado, sino por lo que ha decidido construir. Su compromiso con la privacidad sigue siendo absoluto. Incluso después de completar una de las remodelaciones inmobiliarias más exitosas en el condado de Palm Beach, se negó a convertir el proyecto en una exhibición de estilo de vida. Cuando vendió su mansión de $28.6 millones, lo hizo discretamente, sin entrevistas ni reportajes fotográficos. Para ella, el éxito no necesitaba audiencia, solo necesitaba propósito. Su papel como madre sigue siendo el centro de su vida. Está presente en las actividades de sus hijos, a menudo mezclándose con la multitud, animando sin alardes. En los torneos de golf de su hijo Charlie, se coloca al borde del campo, apoyando, protegiendo y cuidando de no robar protagonismo. Es un marcado contraste con el circo mediático que soportó hace años, pero también es un símbolo de lo lejos que ha llegado. Su relación con Jordan Cameron continúa de la misma manera discreta en que comenzó. Comparten un hijo juntos, criándolo en el mismo entorno tranquilo que Ellen ha luchado tanto por preservar. Amigos dicen que ha encontrado la felicidad y la simplicidad, alejada desde hace tiempo del glamour y el caos de su matrimonio con Tiger. E incluso con el propio Tiger, el tiempo ha suavizado las heridas. Su relación de coparentalidad, antes tensa, ha madurado en algo estable y respetuoso. Ya no son compañeros de vida, pero son compañeros en la crianza, un hecho que ambos han reconocido públicamente. Para Tiger, quien reconstruyó su carrera en años posteriores, Ellen ha permanecido como una figura de fortaleza y estabilidad en la vida de sus hijos. Para Ellen, perdonar no fue fácil, pero fue necesario. Lo que hace su historia tan convincente no es solo el escándalo que casi la rompió, es la transformación que siguió. En una era donde muchos permiten que la traición los defina, Ellen eligió definirse de manera diferente. Se convirtió en una académica, una madre, una empresaria y una mujer de notable compostura. Ella demostró que sobrevivir a la traición no significa vivir como una víctima. Puede significar crear algo más fuerte, más tranquilo y más significativo que lo que había antes. Hoy en día, Elin Nordegren rara vez aparece en la prensa, y eso es exactamente como ella lo quiere. Ya no es la ex esposa de Tiger Woods a los ojos de quienes la conocen. Ella es Ellen, una mujer que soportó uno de los escándalos públicos más humillantes del siglo XXI y salió con dignidad, independencia y paz. Quizás esa sea la transformación más poderosa de todas. Ha pasado de ser definida por las decisiones de otra persona a crear una vida completamente en sus propios términos. Y cuando la gente la ve ahora, a menudo se queda asombrada, no porque haya cambiado más allá de lo reconocible, sino porque ha permanecido fiel a quien siempre fue, una mujer de fortaleza, gracia y resiliencia. Entonces, ¿qué piensas? ¿Ha encontrado Ellen finalmente la felicidad que siempre mereció? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si disfrutaste este viaje a una de las historias más impactantes e inspiradoras en la historia del deporte, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, porque a veces los regresos más poderosos no se juegan en el campo, se escriben en la vida misma.